Cuidarte no debería sentirse como una obligación, sino como un hábito que disfrutas cada día. Biprocolage Mora. Combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3, para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa, o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora, hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora. Nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días. La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención. Microbicin Forte Owl contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora. La Sociedad Dante Alighieri de Guayaquil cumple un papel esencial en la difusión de la lengua y la cultura italiana. A través de cursos de idioma, actividades académicas, artísticas y culturales, fomenta el acercamiento entre Ecuador e Italia, fortaleciendo lazos de amistad y cooperación. Además, es la institución acreditada para tomar el examen PLIDA, la certificación oficial del idioma italiano reconocida internacionalmente, que abre puertas a estudios, becas y oportunidades laborales en Italia y Europa. La Dante no solo enseña un idioma, sino que transmite historia, valores y tradiciones, convirtiéndose en un puente entre pueblos y en una plataforma para crecer en un mundo global e interconectado. Síguenos en redes y consulta nuestros horarios de cursos presenciales y en línea. Te estaremos esperando. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado. Encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Ahora sí me veo, pero en pantalla no me veo, en la interna. Bueno, un abrazo, buenos días a la audiencia de Noticias Digital. Gracias por su compañía, como siempre. Y aquí estamos junto a José Miguel Palmita en la producción, con Ecovisión People TV, Lente Digital TV, Miñaño TV, Extrema TV, con todas las plataformas que hacen posible que podamos ampliar nuestro rango de acción. Magíster, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buenos días, Pedrito, y muy buenos días a esa ciudadanía que cada día se nos junta más aquí en Noticias Digital. Yo estoy un poco, bueno, no un poco, bastante triste, mi querido Pedrito Vicente, ¿Qué pasó? una persona muy allegada a nuestra familia. Falleció el día de ayer el doctor Enrique Camposano Núñez. Él para mí pues fue un referente de política con él y con mi padre.
de la mano de ellos dos, pues yo me fui introduciendo poco a poco en el mundo político y aprendí. Ya pues mis dos iniciales mentores están en el cielo, mi padre y el doctor Campuzano. Le mandé un mensajito al doctor postmortem que lo salude a mi papá de mi parte y espero pues que tenga pues ya tranquilidad en su alma y la gloria eterna esté con él y un abrazo solidario a toda su familia. Sí, son momentos dolorosos que a ratos nos tocan vivir y no sé por qué razón cuando uno llega a una determinada edad como que se hacen más frecuentes, ¿no? La gallada, los amigos, la familia, cercanos, cuando uno llega a un determinado piso de vida, eh, toca eso, ¿no? Es parte, ese es el proceso, ¿no? Dicen que uno tiene que cumplir una norma que es nacer, crecer, reproducirse y fenecer, morir. Pero Y mire cómo son las cosas, Pedrito, cómo es cómo son los designios de la vida. Yo el día lunes, primero pues hablé con una persona también que es mi mentor de lo que queda todavía vivo, y me preguntaba por el doctor Camposano. Yo le dije que lo había visto hace muy poco y que dentro de los problemas que yo ya sabía que él tenía, pues yo lo veía muchísimo mejor. Por la noche, otra persona conocida me llamó y me preguntó también por el doctor Campuzano. Me dice, yo lo vi hace poco y no lo vi tan bien. Ah, tranquilo. Lo que pasa es que el que no lo veía frecuentemente al doctor y tenía pues una imagen de él hace quizás unos 2 o 3 años, pues era otra, ¿no? claro, Pero lo que vemos lo frecuentemente, yo lo veía mucho mejor de lo que había estado hace un par de meses. Y les comentaba que lo había visto hace poco y que yo lo veía bien. Oh, sorpresa, pues al siguiente día me tocó comunicarles que primero, pues el doctor estaba muy mal, porque eso me lo comunicó mi hermano. Yo no lo sabía, sinceramente. Llamé a uno de los hijos y me dijo, sí, Francesco, mi papá pues está muy mal y estamos viendo a ver qué pasa. Y a las 2, 3 horas me llamó mi hermano a decirme que lamentablemente pues ya el doctor partió. Y me tocó decirle a las dos personas pues que nuestro amigo en común ya estaba junto al Señor, mi querido Pedrito. Algo, como usted dice, que sabemos que vamos a llegar a ese camino, angas o de mangas, pues llegaremos a ese camino porque ese es el fin para unos, es para otros el inicio de un nuevo proceso, pero no deja de sorprender y no deja de golpear cuando la persona marcó tu vida. Y en este caso, pues el doctor Campuzano desde muy joven, él no es que era amigo mío, o sea, era amigo personal de mi padre, pero seguimos conversando en el trayecto de mi vida y mantuvimos una cercanía bastante estrecha por más de 35 años. Entonces, no deja está un golpe. de ser muy doloroso, no Sí, deja de ser muy sí, doloroso. sí. Hay tantos golpes que uno ha recibido, pero algo un poco parecido a lo que vivió Magíster. Nosotros estábamos con don Marcelo Jerez, con don Daniel Santos Constante, con Gustavo Lamota, con el compañero Roca, Flores, en fin. Con muchos estábamos próximos a celebrar los 40 años de incorporación en el Vicente Rocafuerte. Eh, y había un compañero que estaba muy delicado de salud. Él siempre estaba muy activo en las pocas reuniones que habíamos hecho, siempre participaba, siempre estaba presente, a pesar de tener un estado de salud no tan positivo. Y ya en los últimos tramos, cuando estábamos a, qué sé yo, 15 días a la final, o 3 semanas habíamos cuadrado todo, que nos íbamos a encontrar en el colegio, íbamos a hacer algunas actividades y todo eso.
Y a pesar de todo, de la situación, porque él estaba en cama, estaba con oxígeno y toda esa situación, fuimos un sábado a dejar una colaboración, a visitarlo, y lo encontramos con buen ánimo. Nos decía la familia, increíble, está mejor que todos estos días. Sentado, conversó con nosotros, es más, se supone que el resto de la pachanga la íbamos a hacer en la casa donde él habitaba. Y al día siguiente nos llama la esposa a decirnos que había fallecido. Y ya nos quedamos con uno menos. Ese es un estado médico, no recuerdo el Sí. nombre ahorita, Pedrito, que es como que tú renuevas fuerzas, como que Ajá. te pones bien para aceptar a la gente que te va a visitar. O sea, dicen que a veces eso es a las horas, minutos o a veces días, pero no pasa más allá de eso, de tu fallecimiento. Eso de ahí, pues tú te pones Es muy bien. un presagio más fuerte. Exacto, exacto. Eso de ahí se viene, que te pone, incluso hay casos médicos que yo he visto en televisión, pues, documentados de personas inmóviles que se han logrado parar. Y de ahí, pues, a los minutos, definitivamente, pues, han fallecido. O sea, no, ya me he de acordar No, eh, yo también he el escuchado, nombre de pero eso, no tengo realmente. pero eso es una condición médica próxima a la muerte terrenal. Sí, es así, Pedrito, como le digo, pues yo con el doctor incluso estaba viendo dentro del listado de mensajes que nos habíamos enviado, pues y yo le había enviado una última encuesta que yo había hecho, no me había comentado, yo sé que estaba revisada y él al siguiente día, estamos hablando de eso el 16 o 17 de agosto, me mandó pues también un comentario de lo que él me solía enviar. Y, y, y amanecer pues con esta infausta noticia, a Siempre uno uno lo sí lo deja golpea, turulato, lo deja uno a turulato. uno sí lo golpea. Sí, señor, sí, señor. Bueno, hoy a propósito de golpes hubo un golpe. Lucidez ante mortem se llama, Ah, Pedrito. muy bien, Lucidez ante mortem. bien, qué Esa bueno es la saber. condición en la que te pones muy bien, pero estamos Como que agarra hablando pues una viada, como que agarra una viada. agarras un último respiro, como que es para saludar a tus amigos, a tus familiares, y de ahí, pues, ahí nomás. Sí. Bueno, hay declaraciones del general Pablo Dávila sobre el operativo que se ha realizado hoy en la madrugada en Durán y Yaguachi, donde hay un decomiso de droga, hay también detención de antisociales y una avioneta. Wow. eh, Completo el tema. Así que vamos a revisar precisamente el trabajo. Ah, ve, este bandido está por allá también. Que nos comparte don Nicolás Pacheco, nuestro colega, compañero y amigo, sobre este tema operativo de la Policía Nacional. Hace poco nomás en esta madrugada para compartirlo con la audiencia de Noticias Digital. Adelante. Esta droga era ingresada a granel en vehículos, eran trasladados con su seguridad respectiva hacia la provincia de Guayas, específicamente para ser distribuida y expendida en el centro y sur de la ciudad de Guayaquil. Aproximadamente nos tomó una investigación de 12 meses en los cuales Policía Nacional determinó en base a 5 casos anteriores que actuamos en flagrancia. Acuérdense que el año anterior tuvimos ciertos casos en los cuales cogimos vehículos que transportaban bloques de marihuana y fueron capturados en diferentes operativos. Esto nos llevó a que nuestra policía investigativa dé el día de hoy ya con los cabecillas de esta estructura que se dedicaba. Ingresaban la droga
y esta droga era acopiada y traída aquí a la ciudad de Guayaquil y distribuida por los microexpendedores en el centro y sur de la ciudad. Tenemos en este caso 19 aprehendidos, 12 que fueron en los diferentes allanamientos fueron capturados y 7 que ya se encuentran en los diferentes centros de privación de libertad. Esta estructura, lógicamente, también tenemos algunas otras evidencias, vehículos, aproximadamente $6,000 en efectivo del primer caso. Pero el segundo caso, en este operativo Factoría, cuya afectación fue directamente estructura narcodelictiva Los Lobos, ¿sí? Hemos realizado 20 allanamientos con apoyo de Fiscalía y apoyo de la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos, cuya información ha sido valiosa. Durante la madrugada del día de hoy realizamos aproximadamente 20 allanamientos en los cuales los capturamos a estos delincuentes, a los 3 principales de esta estructura, y en cuyo poder se encontraron también aproximadamente $1 millón en efectivo, gran cantidad de joyas de oro, y en encontramos en 5 vehículos aproximadamente 1 tonelada de cocaína que estaba lista para ser distribuida. ¿Cuál era el modus operandi de esta estructura? Ingresaba en vehículos de doble fondo la droga encaletada hacia los diferentes puntos de acopio en la provincia de Los Ríos, específicamente en el Cantón Vinces, y desde ahí era distribuido a las diferentes avionetas que llevaban y transportaban la droga hacia México y los Estados Unidos. Este grupo, esta estructura, Los Lobos, trabajaba en alianza del cartel Jalisco Nueva Generación. Tenemos a los principales cabecillas, 4 aprehendidos en este segundo caso, 17 que han sido capturados la madrugada del día de hoy y 7 también que ya se encontraban detenidos en los diferentes centros de privación de libertad. General, también cabe destacar que esta droga estaba dentro de vehículos, sobre todo en urbanizaciones que ya se han utilizado por estos grupos delincuenciales para almacenar estas sustancias, pero lo que más cabe destacar es que la droga ya estaba prácticamente lista para ser enviada a otro punto, posiblemente de manera internacional. Creo que la oportuna acción de la Policía Nacional ha permitido evitar de que esta droga sea sacada en circulación y transportada a las avionetas que posterior iban a ser trasladadas hacia México y posterior a los Estados Unidos. Creo que actuamos a tiempo, tenemos la droga, tenemos los aprehendidos, y lógicamente es un fuerte golpe a las economías criminales, específicamente de estos grupos armados organizados, tanto choneros en el primer caso como los lobos en este segundo caso. General, ya lo que... ¿Qué le parece? Buena actuación de la Policía Nacional, pero el problema es, como se ha dado en las últimas horas, en algunos casos, y más que nada en la ciudad de Quito, que resulta que hacen las aprehensiones y a la vuelta de la esquina lo sueltan. Bueno, Pedrito, tendrá que caer el brazo largo de la ley, así como les está cayendo a las economías criminales, y ojalá que siga siendo así, también a la justicia. A veces, pues quizás por el falso espíritu de cuerpo, Pedrito, la función judicial se cierra en torno a defender a su gremio. O sea, en esencia está bien, si es un gremio, el gremio te tiene que defender. Pero Pedrito, ante este tipo de cosas ya también hay que ponerse a pensar, pues hay que ver o el interés de tu gremio al cual tú representas o tú eres parte, o ya el interés ciudadano, pues, o sea, no es que yo me solazo de que a un juez, por ejemplo, lo metan preso, pero hay que dar ejemplos para que posiblemente otros jueces, que no todos son corruptos, definitivamente es así, hay corrupción, por supuesto, pero no por eso tampoco podemos decir de que toda la función judicial es corrupta, porque yo estoy seguro que buenos hay muchísimos más que los malos, lamentablemente. Los malos tienen poder porque adquieren poder a través de este tipo de movimientos. Pero hay que hacer acciones fuertes, o sea, vamos al punto, Pedrito, la función, la seguridad pública arriesga su vida, porque no es que
no es que estas acciones pues están fuera de disparos y tantas cosas. Ellos están arriesgando su vida también para cumplir con su deber. Y eso debemos aplaudirlo. Y no es justo para la ciudadanía ni para ellos mismos, Pedrito, que al siguiente día esa gente esté pues prácticamente riéndose en la cara de todos los ecuatorianos. Entonces, Es duro. sí hay que poner mano más dura. Si hay mano dura para la delincuencia y está muy bien que sea durísima, mucho más dura también para esos jueces que lamentablemente se han acostumbrado a hacer esas majaderías, pues, y sacar a delincuentes. Insisto, y cuidado, se me va a malinterpretar porque también, pues, mis dos hermanos y muchos familiares que pertenecen a la función judicial. De que todos son, no. Lamentablemente también pues hay parte que está cooptada por la delincuencia y ellos mismos se han convertido en esa parte, pero no todos, no toda la función judicial es mala, hay muchísimos buenos elementos y a esos hay que aplaudir y defenderlos también, porque la economía criminal sabe que su primer filtro o su primer frente a derribar es la función judicial. Sí, señor. A propósito del trabajo que se hace para reforzar precisamente este trabajo. Ayer la Asamblea Nacional aprobó la ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, una normativa que establece cuándo, cómo y durante cuánto tiempo los militares podrán intervenir en operaciones de seguridad frente al crimen organizado. La aprobación ocurrió más de 600 días después del plazo inicialmente previsto para desarrollar la reforma constitucional aprobada en la consulta popular del 21 de abril del 2024. La norma fue respaldada por 83 asambleístas de ADN, Partido Social Cristiano e independientes, mientras Revolución Ciudadana y Pachacutic votaron en contra, como es consabido en estos casos. El objetivo de la ley es establecer un procedimiento para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía cuando las capacidades ordinarias de esta institución sean superadas ante amenazas graves. El respaldo militar será excepcional, temporal, complementario y subsidiario. Le invito a escuchar la intervención del asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, que tiene algunas cosas interesantes para escuchar y pocas veces se puede, a veces van fragmentos, pero tratemos de escuchar buena parte de su intervención porque son interesantes. Así que vamos con la intervención ayer en su exposición del asambleísta Alfredo Serrano en este tema del Partido Social Cristiano. Compañeros legisladores, en la consulta popular del año 2024 aprobamos que la Asamblea Nacional elabore una ley para que haya el trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y el pueblo mayoritariamente se pronunció a favor. Por supuesto que nosotros, por coherencia política, respaldamos esa pregunta de la consulta popular. No podía ser de otra forma. Han transcurrido 820 días, compañeros legisladores. Y la consulta que nos hicieron ahí era que en 200 días teníamos que aprobar, o tenía la Asamblea que aprobar esta ley. Estamos en deuda con el pueblo con esta ley en 620 días. En 620 días en mora estamos con esta ley. Siendo un mandato popular, por supuesto que hay que aprobarla. Es imposible que podamos decir que esta ley no tiene que ser aprobada, porque eso nos ordenó el pueblo y más aún en nuestro caso, que respaldamos esta pregunta en la consulta popular. En el primer debate, señora Presidenta y compañeros legisladores, a esta ley hicimos observaciones y muchas de ellas han sido recogidas, por cierto, y lo cual pues obviamente me satisface. Pero asimismo no hicimos observaciones a otros artículos que nos parecían bien que estuvieran en la ley, pero que lamentablemente ahora han desaparecido para el segundo debate. Por ejemplo, el artículo 15, que obligaba a que el presidente de la República entregue un informe a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional
una vez más ratificando a la Asamblea la función que tenemos de fiscalizar. Ese artículo ya no está. El siguiente artículo que ya no está es el 16, que hablaba de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pueden tener las personas o los funcionarios, sea de la policía, de la fuerza pública en definitiva, que se excedan en sus atribuciones y se cometan algún tipo de violación. Y el artículo 17, que estaba en el primer debate y que hoy tampoco está en este informe, que hablaba de los mecanismos de denuncia, es decir, se creaba un mecanismo para que podamos denunciar a las personas que han sufrido abuso a través de la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado o el Ministerio de Defensa. Ese artículo también ha desaparecido. Supongo que habrá una explicación para esa situación. Esta ley, señora Presidenta y compañeros legisladores, que por cierto en su gran mayoría, yo creo que en un 95%, está bien estructurada, está bien hecha y tiene un objetivo válido, que es que las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional cumplan su labor. Y es por eso que en el primer debate tenía la siguiente redacción para el tema presupuestario, que decía, el ente rector de las finanzas públicas designará los recursos necesarios. Es decir, era imperativo. Y tenía que darle todos los recursos necesarios a la policía y a la fuerza pública, a la policía y a las Fuerzas Armadas para que hagan este trabajo. Es más, señora Presidenta y compañeros legisladores, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo exactamente lo siguiente en la comparecencia que hizo a la Comisión de Seguridad. Finalmente recomendó ajustar el artículo 18 para que se hable del uso legítimo de la fuerza, lo cual sí está contemplado, y añadir una disposición general que garantice la asignación de recursos económicos para sostener las operaciones militares en los plazos previstos. Eso propuso el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y obviamente la comisión recogió al poner la frase pertinente, el ente rector de las finanzas públicas designará los recursos necesarios. ¡Qué bien! Así lo hicieron en el primer debate. ¡Oh, sorpresa! Para el segundo debate nos ponen la famosa frase, se elimina ese artículo, por cierto, se es reemplazado por el siguiente, la implementación de las disposiciones previstas en la presente ley se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de las instituciones competentes, y aquí viene la frase, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria. Todo este esfuerzo que ha hecho la Comisión de Seguridad y el pronunciamiento del pueblo en las urnas va a depender de que si hay plata o no hay plata. Vamos definitivamente a lograr el objetivo que buscamos, que es luchar contra la delincuencia. ¿Por qué no sostener el artículo del primer debate? Que era imperativo, que obligaba a poner los recursos necesarios para lograr este accionar y que iba acorde con el pronunciamiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Caso contrario, compañeros legisladores, si no ponemos estos artículos que obliguen a asignar los recursos, pasará lo que pasa en salud. Nunca hay plata para comprar medicamentos, nunca hay plata para arreglar los hospitales, nunca hay plata para implementar más médicos y por eso la salud sigue en el deterioro que está. Bueno, ahí está parte de la intervención del asambleísta Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano y luego yo creo que vale la pena también escuchar la posición o parte de la intervención de otro asambleísta, Esteban Torres, sobre un poco este tema. Solo como dato adicional para que ingrese también el magíster, la intervención militar hay una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuándo podrá aplicarse la ley? La intervención militar no será autorizada por la existencia de un delito. El procedimiento comenzará con una solicitud motivada del comandante general de la Policía Nacional al presidente de la República, en la que él deberá justificar la necesidad del apoyo y delimitar su alcance. Luego el presidente solicitará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas un informe técnico militar que deberá elaborarse en un máximo de 48 horas. Posteriormente, el mandatario convocará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que tendrá 24 horas para
emitir su informe. Con estos documentos, el presidente contará con 48 horas para emitir el decreto ejecutivo que autorice la cooperación. Después, el Ejecutivo deberá notificar a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional dentro de las siguientes 24 horas para el control posterior correspondiente. La participación militar tendrá una duración máxima de 180 días con posibilidad de una prórroga de 30 días cuando persistan las circunstancias que obligaron la medida. Y hay más. ¿En qué casos podrá intervenir los militares? La normativa desarrolla la reforma constitucional aprobada en el 2024 que contemple el apoyo frente a situaciones vinculadas con delitos como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, trata de personas y extorsión cuando las capacidades policiales hayan sido desbordadas. La ley también contempla la intervención en centros de privación de libertad cuando exista una situación de gran conmoción interna. En estos casos, el apoyo tendrá como finalidad restablecer las condiciones de seguridad y proteger la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios penitenciarios y terceros. Magíster. Bueno, Pedrito, yo creo que las cosas están dadas. Esperemos que sea así. Ahí estaba viendo porque a petición del Comando Conjunto, pues más o menos 7, 8 días hábiles debería salir la autorización. Y creo yo, Pedrito, que hay que aplicarlo. O sea, estamos en una situación convulsionada en el país. Bueno, yo me había quedado y esperaba, como decían algunos expertos, que esto de aquí, pues, o el cambio dentro del país sería de 5 a 10 años. Hay algunos que no son tan halagüeños, Pedrito, y ya te hablan de un par de décadas. Esperemos. Un par de generaciones. Sí, esperemos, Pedrito. Yo todavía me quiero quedar con los 5 o 10 años, de los cuales pues ya llevamos un par. Pero por lo menos mientras tú veas que están trabajando por ti, que están trabajando por tu seguridad, aunque no veas resultados físicos, la percepción que tienes de seguridad, que a veces también es complicado, porque tener percepción de seguridad no es que quita la inseguridad, y más bien a veces la percepción te da una falsa tranquilidad y a la larga está, como se dice vulgarmente, dando papaya ante la delincuencia, ¿no? Pero por lo menos la percepción de inseguridad, si es que baja, creo yo que va a permear en algo a la ciudadanía y eso va a ayudar pues a que la gente se dinamice más en el campo económico también. Es necesario, Pedrito, es necesario, son hasta 7 meses de lo que usted pone que pudiera haber pues un estado de excepción, pero yo no entendería que haya partidos políticos como lo que usted acaba de, bueno, no en este momento, sino al inicio de lo que estábamos conversando, que estuvieron en contra, llámese correísmo y Pachacuti, no sé. O sea, sinceramente, pues, yo creo que a mí ellos... a mí me parece sesuda la intervención del Partido Social Cristiano, porque luego hizo algunas, por ejemplo, decía en lo que faltaba de escuchar, que el apoyo internacional debería ser mayor, incluso económicamente, porque nosotros estamos haciendo una tarea más que importante. ¡A ellos! ¿No? Entonces, Alemania, Italia, Bélgica, todos los países que son afectados, el propio Estados Unidos, que son afectados, deberían sumarse a esa lucha con ingresos económicos. Con Pedrito Vicente, ningún país, porque somos bonitos, nos va a regalar 2 reales. No. Hay que ser crudo en esa vaina. Estados Unidos Sí. está dando su contingente, porque ellos saben que lamentablemente la droga ecuatoriana termina donde ellos. Y los otros también. Pero por supuesto, la comunidad europea también. ¿A dónde va a terminar? No, a lo que voy es a esto. Que el Partido Social Cristiano plantea sus objeciones, plantea sus contrapuntos, hace sus observaciones,
pero no se pone hecho el necio y el niño malcriado y el resabiado en decir no, porque eso no nos favorece. ¿Qué dijo el asambleísta Alfredo Serrano? Que en un 95% esa ley está bien estructurada. Pero no me voy a poner, porque sé que eso es para el país, en beneficio del país, de la situación que estamos pasando todos, a la negación de la negación de la negación de la negación, pues. Pedrito, es que ahí tú te pones a pensar. El correísmo y Pachacútica, ¿a quién defienden? ¿Nos defienden a los ciudadanos o defienden a la delincuencia, siendo lo más crudo posible? Pues, en estos momentos no estamos para medias tintas, Pedrito. Con lo que usted me dice, que estoy totalmente de acuerdo como casi siempre. Yo puedo entrar y decir, señores, sí, esto estuvo, nosotros defendimos, cambiaron esta cosa, deberían cambiarla. Está entre un 90-95%, pero vamos a apoyar. Señores, esa es la posición Esa es la actitud de alguien que está a favor del país. Pero no porque cárgame las puertas, porque no, pues que estaba 99.99 bien. Pero es que en ese 0,1% pueden suceder cosas y no voy a apoyar. No, señores. O sea, ahí se marca la tendencia que mucha gente la dice, que ciertos partidos políticos parece que trabajan en contra del país y que siempre han estado a favor de esos grupos delincuenciales que casi siempre se va descubriendo que fueron los que financiaron esos partidos políticos, y también hay que ser frontal en decirlo, Pedrito Vicente. Bueno. Esa gente estaba coludida con la delincuencia y obviamente pues tienen que pagar sus favores, o dentro de su agenda está pues que cualquier cosa que sea en contra de ellos, torpedearla porque le faltó el punto y coma o porque está de más el punto y coma. No es posible pedir. No se debe permitir esa vaina. O sea, en el momento que vayamos a votar, señores, debemos castigar a la gente que está en contra nuestra, así de sencillo. Esa es nuestra herramienta jurídica, nuestra herramienta democrática, y si lo queremos ver más duro, es nuestra arma oficial para que a ciertos partidos políticos que constantemente le han hecho daño a la población, le sigan haciendo daño. Y esa es mi humilde opinión, Pedrito Vicente. No, es valedera. Aquí estamos en la Asamblea Nacional y su posición es bienvenida, ¿no? Y siempre que sea a favor del país, voto de aplauso. Es que así debe ser, Pedrito. O sea, ya debemos comenzar a pensar no por mi conveniencia. Debemos ser un poquito más abiertos en ese sentido y pensar en las grandes mayorías, señores, la delincuencia. De que beneficia a algunos, por supuesto que sí, pero no es a todos. Y de que esa gente saldrá por los derechos humanos y esa sarta de majaderos sinvergüenzas a decir que ellos tienen derechos humanos, por supuesto que sí, pero no pueden tener más derechos humanos que los que sí trabajamos para que un Ecuador cambie. Sí, o sea, señor. aquí, señores, los valores están medio tergiversados. Bastante. Vamos con una parte de lo que decía también Esteban Torres, asambleísta de ADN. Los días que han tomado para esta reforma, pero es importante que todos sepamos y que los ecuatorianos sepamos el tortuoso camino democrático y jurídico que tiene que seguir una reforma. La primera iniciativa sobre este tema, esta complementariedad entre policías y militares, se propuso en octubre del 2022. Tuvo revisión de la Corte Constitucional y finalmente fue presentada en diciembre del 2022. En marzo del 2023 se hizo el primer debate una vez que esto llegó a la Asamblea Nacional de ese entonces. El segundo debate se dio en diciembre del 2023. Fue a referéndum recién en abril del 2024 y con el respaldo mayoritario de los ecuatorianos, 7 de cada 10, finalmente modificó
el artículo de la Constitución con una inclusión de casi 6 incisos más. Lo que hoy discutimos es una ley de rango orgánico que precisamente desarrolla esa reforma aprobada por los ecuatorianos de forma mayoritaria. Y he querido traer a colación además la votación para que entendamos el significado de esto. En abril del 2024, 3.600.000 mujeres votaron a favor de esta reforma en todo el país. 3.400.000 hombres votaron a favor. Y vean ustedes las provincias, la votación, especialmente en las provincias más afectadas. Esmeraldas, 71% a favor de esta reforma, de esta complementariedad entre policías y militares. Guayas, 74%. Pichincha, 74%. Los Ríos, 68% a favor. Manabí, 60%. Y en ese sentido, lo que hoy se discute, como les digo, es ya el desarrollo de una reforma prevista en la propia Constitución, algo que ya es un artículo, justamente para que en cierto tipo de delitos puedan las Fuerzas Armadas apoyar las tareas de seguridad interna de la Policía Nacional. Y los delitos son los siguientes: narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada y también un apoyo complementario cuando existe grave conmoción interna en el sistema penitenciario. Es por demás lógica esta reforma, necesaria. ¿Quién puede oponerse a que en esta lucha tan grave que tenemos no utilicemos todos los recursos, especialmente la diferente preparación que tienen las Fuerzas Armadas, incluso el diferente equipamiento que tienen frente a los policías? Es algo por demás necesario, lógico y que fortalece una lucha, y aquí discrepo con el legislador que me precedió, que no es por hacerle los deberes al resto de países. ¿Cuál ha sido el problema que ha experimentado el Ecuador en estos últimos años? Sin ser productor de droga, porque nosotros no producimos ni cocaína, ni marihuana, salvo hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas que se van fumigando y desapareciendo permanentemente, pero nosotros no somos productores. Los que sí son productores son nuestros vecinos y han convertido en estos últimos años al Ecuador en un puerto de exportación. Entonces, cuando combatimos esto, no estamos haciéndole el deber, que también les estamos haciendo el deber, pero no estamos haciéndolo por los países en el extranjero, lo estamos haciendo por nosotros mismos, porque esta contaminación nos afecta en la política, en la seguridad, en la justicia, en la economía y, por supuesto, en todos los estamentos del país. Entonces, muy bien, es parte de la intervención de Esteban Torres. Ayer le puse un poquito de atención, por eso hice estos fragmentos que me parecen interesantes poderlos compartir con la audiencia de nuestra programación en esta oportunidad. Lamentablemente, Pedrito Vicente, de lo que decía el doctor Torres, sí hay pues dos partidos políticos que están en contra. No deberían. Así es, creo que todos pensaríamos que sería absurdo que haya partidos políticos que defienden al contrario, pero los hay. Los hay y representan un porcentaje de casi 35-40% de la estructura global de la Asamblea. Le voy a buscar cómo fue la votación, porque sí creo que vale la pena repasar. Hay que decirlo, Pedrito, hay que decirlo, por supuesto que sí. Yo repito lo que usted decía, que eran dos partidos conocidos, pues el correísmo y PK. La norma fue respaldada por 83 asambleístas de ADN, Partido Social Cristiano, que insisto, es parte de la oposición, presentar mis objeciones, mis argumentos, lo que pueda faltar, lo que quitaron o lo que agregaron. Pero no me pongo en negación, porque sé que es una ley
que nos va a favorecer a todos, e independientes, mientras que Revolución Ciudadana y Pachacutic votaron en contra. ¿Cuántos votitos de esos señores, Pedrito? Suman como 63 más o menos. 63 de 150 es el 40% todavía. 36. Todavía no me falla el cerebro. Un poquito más del 40%. Pedrito, no es justo. No es justo. No es justo que les paguemos a asambleístas o a grupos políticos que van a destruir el país. ¿Cuál es el argumento? No sé, pues me gustaría escucharle a la señora Cabeza, pues, ¿cuál es el argumento? Es que para la próxima, para mañana le tengo la de Paula Cabeza. Para mañana se la... se habló la señora Cabeza, yo estaba diciendo en broma. Sí. No. Fue verdad. Y hablaron algunos, lógicamente. Sería importante, Pedrito, pues de esa iluminada de conocimiento puro del derecho. Estoy siendo pues bastante... Es más, dos le ofrezco para que sea paridad. 2 hoy día escuchamos a ADN y al Partido Social Cristiano mañana 2 de Revolución Ciudadana. Para ser democráticos como nos gusta, ponga algún salvaje del correísmo que ya sabemos a quién va a poner, y alguien también de Pachacuti, Pedrito, a ver también con qué... Dele, yo lo ubico. Yo tengo con qué vainas... Todas esas intervenciones las tengo grabadas aparte. Y hay que analizarlas con la frialdad que analizamos las otras también, analizarlas. Porque quizás el equivocado sea yo, Pedrito, y lo que dice la doctora Cabezas es lo cierto. Y el equivocado sea yo, no. Tampoco me puedo cerrar a la banda de pensar de que solamente estás bien si piensas como yo pienso. Que creo que yo me adecuo más a la mayoría que a las minorías. Pero hay que verlo, Pedrito, y las cosas hay que decirlas. O sea, si tienes un sustento social, bueno, ni tanto social, jurídico, pero no porque la propuesta viene de un partido que es contrario a mí, yo tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque tengo que decir que no, porque me llamaron de Bélgica a que responda no y punto, y esa es mi condición y se acabó. Y de ahí, pues, los 17 millones de ecuatorianos al trato, no pasa nada. Tampoco es así, Pedrito. Tampoco es así. Bueno, esto como dicen las series, to be continued. Continuará. Nos reencontramos mañana y le ofrezco eso para mañana, mi querido Magíster. El día de hoy sí los esperamos al mediodía con sus noticias, Pedrito, y a las 8 de la noche con el Búnker Underground, que vamos a hablar de numerología. Cada vez pues nos vamos con temas más profundos y vamos a ver, ya hablamos de angelología, ahora vamos a hablar de numerología. Así que los esperamos también en People TV, 8 de la noche el día de hoy en el Búnker Underground. Un abrazo para todos, un buen día. Buen día. Cuidarte no debería sentirse como una obligación, sino como un hábito que disfrutas cada día. Biprocolage Mora combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3 para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días. La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención. Microvicin Forte Owl contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora.